Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con este entrenamiento que comenzamos. Esta etapa de entrenamiento se comenzamos ya hace 15 días, el cual consta de 3 etapas. Ya vimos la primera, que era la parte mecánica e hidráulica. Hoy es la segunda, donde vamos a hablar del proceso de gestión electrónica de control del sistema como tal. ¿Ok? Ese es como el tema de hoy. No antes de comenzar, doy las gracias el reconocimiento a Tecnotalleres y Diagnostool. Nuevamente lo vamos a hacer con las dos empresas en los dos países, tanto acá en Colombia como en Perú. La idea es que la mecánica es un lenguaje a nivel mundial. Esto no diferencia de razas, creo, ni colores. Es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y además es un mercado, el Common Rail excelente que tenemos hoy en día. Entonces, tanto como Diagnostool Talleres son los que permiten que estos entrenamientos, estos conocimientos lleguen a ustedes. Su ideal es, o su objetivo, su finalidad es que ustedes hagan parte de esta familia, donde cada uno nos aportamos, tanto de ustedes hacia nosotros, de nosotros hacia ustedes, para poder sacar adelante esta difícil situación que estamos viendo ahora. ¿Ok? Bueno, muchachos, colegas, el día de hoy, como lo acabo de decir, vamos a hablar desde el punto de vista de la gestión electrónica del sistema Common Rail. ¿Ok? Entonces, partamos del objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de este entrenamiento? Es entender cuáles son los dos procesos principales sobre los cuales la SM controla un perfecto control de emisiones. Los avances que ha tenido la industria automotriz, ya ustedes lo han escuchado varias veces, ha sido obligado, totalmente obligado por el ambiente, por preservar el planeta. O sea, hace unos años nos dimos cuenta que lo estamos achicharrando, lo estamos quemando, lo estamos deteriorando, y una de las principales fuentes de contaminación son los vehículos, pues nuestro día a día. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Aparte de eso, también nuestro objetivo es que ustedes cada vez se vuelvan más profesionales en sus diagnósticos, cada vez conozcan más de los sistemas. Si están acá en este momento es porque les interesa esto, si no, pues estarían haciendo otra cosa, pero partamos de que están acá porque les interesa. Entonces también la idea es darles herramientas, pues conocimiento, herramientas de conocimiento para que ustedes se puedan desenvolver en esto. Y dejemos de estar entregando nuestro trabajo, allá hablo como propietario y mecánico de taller, eh, que dejemos de estar entregando todo el 100% de los trabajos a los laboratorios. Porque como lo dije la vez pasada, hay muchos, no todos, pero en los laboratorios hacen su trabajo bien hecho, otros no bien hecho. Bueno, no me quiero meter ahí. Lo que sí quiero es seguro es que las garantías nos quedamos somos nosotros, porque el cliente es de nosotros. Los vehículos, los dueños de los vehículos son clientes de nosotros y a su vez nosotros somos clientes de de los laboratorios. Entonces, para que empecemos a controlar un poco eso y aumentemos nuestros ingresos. El alcance. Al finalizar el entrenamiento, ustedes cada vez van a tener más herramientas en cuanto al conocimiento para realizar mantenimientos, diagnósticos y reparación en los sistemas de inyección Common Rail. El Common Rail es el que está creciendo a pasos agigantados. Es más, el Common Rail se avecina más que hasta los mismos motores a gasolina. Es más desarrollo. En Europa son ya usted automóviles por todo lado de diésel. Y asimismo nos van a empezar a llegar aquí a Latinoamérica, donde estamos ubicados nosotros. Entonces nosotros necesitamos estar en el día a día, o sea, necesitamos tener capacidades, conocimientos. Es más, hoy en día ya estamos llenos de vehículos como un rail, sistemas de carga, livianos, medianos, algunos automóviles. Entonces es una fuente de ingreso muy importante, es un nicho de mercado a explotar bien interesante para nosotros. Y nosotros ya, hablo de los que tengamos talleres, ya tenemos nuestra experiencia, nuestro reconocimiento,
tenemos nuestros clientes y qué bueno poder seguir con nuestros clientes y que no los perdamos. Es más, darle apoyo técnico o que nos dé ingresos a nuestros colegas, que un colega no tenga como la idea y un diagnóstico con un problema, tú poder ir, sacar un momentico de tu tiempo, diagnosticarlo con la herramienta. Hoy vamos a hablar de herramientas. Voy a hablar de la parte electrónica, pero también voy a explicarles cuál herramienta puntual deberían tener, la cual le podemos sacar unos muy buenos ingresos. Vas donde tu colega, le haces un diagnóstico, lo guías por dónde es el problema, él hace el trabajo, tú le cobras por tu diagnóstico, no te demoras 2, 3 horas, te vuelves para tu taller y te vuelves con un buen dinero. ¿Ok? Entonces, digamos que hasta allá hace el alcance. De poder hasta, con la herramienta que tengamos, ofrecerle a nuestros clientes mantenimientos preventivos, poderles decir, vea, si seguimos en estas condiciones de uso del vehículo o deterioro, más adelante va a poder suceder esto, y ya sabemos que las reparaciones de los sistemas de inyección electrónica como RAI son costosas. Bueno, entremos en materia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la finalidad del sistema Common Rail. ¿Por qué se desarrollaron? ¿Por qué se les dedicó investigación? ¿Quién los obligó? ¿Cómo fue este cuento pues, para llegar a lo que tenemos hoy en día? Lo que llevó a la industria automotriz, especialmente en el diésel, a tener esta evolución es la preservación del ambiente, el cuidado del ambiente, no seguir deteriorando el planeta a los pasos agigantados, porque es que nos vamos a quedar sin planeta. ¿Ok? ¿Qué hizo la industria automotriz? Especialmente en el tema que estamos hablando hoy, que es los vehículos diésel, que hicieron, empezaron a entregar vehículos ecológicos, entre comillas vehículos verdes, con tecnologías muy avanzadas, las cuales son reguladas por las normas Euro. La gran mayoría que nos entran acá, pues acá en Colombia nos han entrado Euro 5, Euro 6 y no han podido tener como una buena acogida, un buen funcionamiento, pero es por la calidad del combustible, no es que la tecnología sea la adecuada, sino que el combustible no es el adecuado por la tecnología. Entonces tenemos mucho Euro 3, Euro 4, entonces tenemos que enfocarnos mucho en estos sistemas, entender que la ecología es prima sobre la potencia. Me explico, ¿por qué lo digo? Porque muchos de nuestros clientes que hemos venido a través del tiempo nos dicen que pasaron de una tecnología de inyección mecánica a una tecnología de inyección electrónica y que se desmejoraron, dicen ellos, que porque el carro no tiene la misma potencia, que el freno de ahogo, bueno, un montón de situaciones perceptibles desde el punto de vista de los sentidos. Digamos que sí, en los carritos mecánicos de inyección mecánica podría haber más torque al arrancar, pero así también veíamos una chimenea por ese escape. Es más, nosotros en nuestros talleres podíamos manipular parámetros, entrega de combustible, tope del acelerador, velocidad gobernada, hasta en algunas bombas se dejaba mover un poquitico la chispa, el tiempo, y lo que lográbamos con eso era que el carro quedara más fuerte. Entonces, digamos que para el ser humano, pues no ve como la funcionalidad y algunos, pues no todos, dicen que no fue una inversión. Pero si vamos a hablar cuánto le invertimos al planeta, fue grande. Pero ojo, si a estos equipos, a estos sistemas como Rail, no le realizamos un mantenimiento preventivo de buena forma, si no tenemos la capacidad para realizar unos buenos mantenimientos correctivos, pues ahí sí, ni tiene potencia, ni tiene consumo, y ni cuida el planeta. Ahí sí es un problema triple para todo el mundo, para el dueño, para el planeta, para nosotros, para todos. Entonces la idea es que hoy ustedes se capaciten, entiendan cómo funciona esto, entiendan de una manera muy fácil dos cosas que ya la van a entender, que van a decir, uy, sí, es súper simple. Sobre todo si ustedes ya trabajan gasolina, van a ver que esto es más fácil. Y si no, si siempre han trabajado y si le están entrando en el diésel electrónico, pues no les va a costar tanta dificultad porque es muy fácil. Ok, muchachos. Entonces, en esto me voy a concentrar el día de hoy. Gestión electrónica. Tiene dos partes importantes, que son controlar la presión en el riel, o sea, controlarla, garantizar, gestionar, como usted lo quiere decir, que la presión en el riel es constante.
según las necesidades del mapa de inyección en ese momento. Si la presión se deja controlar y es una constante sin fluctuaciones, la sincronización de la inyección va a ser perfecta. Y si estas dos variables se cumplen, las emisiones caen. Este es un vehículo bien de emisiones. Y digamos que las emisiones las podríamos tratar o llamar como mezclas incompletas. O sea, metí tantos porcentajes de combustible, solo se aprovechó, ¿qué? De un 100 metimos, de un 100% que metimos se aprovechó un 70%, se desperdició un 30% que lo vemos en el exhausto como humo, contaminando pistones, oxidando el aceite, generando un montón de daños. Si nosotros logramos que ese 30% que no se quemaba, recuperémosle un 10, un 15, un 20, o sea, podemos recuperar más, pues obvio, van a bajar las emisiones, y si bajan las emisiones, eso es inversamente proporcional a la potencia. Si hay menos emisiones, hay más potencia. Y si hay menos emisiones, vamos a cuidar más del planeta. Y si tenemos más potencia y logramos entender que podemos utilizar la potencia a favor para ahorrar combustible, pues vamos a ahorrar combustible. Si entendemos eso y le trasladamos eso a nuestros clientes, va a ser un negocio muy bacano para todos. Listo. Vuelvo y repito. Lo primordial de la gestión electrónica en un sistema de Common Rail es la presión. Apúntelo. La presión en el Common Rail es la variable más importante. Después de que haya una presión estable, lo otro se hace fácil. Lo más difícil es conquistar a mi señora, a la que es mi señora hoy en día. Lo más difícil fue lograr que ella me aceptara salir. Ya aceptó salir conmigo, ya está en uno que uno sea capaz de conquistarla. Aquí es lo mismo. Si tenemos un buen control de presión, ya todo es fácil. Entonces hoy nos vamos a enfocar puntualmente en la presión, que es la variable más importante. Y mire pues lo fácil. Para controlar la presión que tenemos, un sensor y un actuador. Ojo, un sensor y un actuador. Sabiendo interpretar los datos del sensor, sabiendo interpretar lo que está haciendo la computadora con el actuador, ya tenemos el 80% del diagnóstico de un sistema Common Rail. Listo. Ok, el 80% ya lo tenemos. Ahora, les voy a dar un flujograma, un mapa de proceso, es el que tiene la computadora internamente para garantizar un óptimo funcionamiento del sistema. Esto que les voy a decir, así es que la computadora, a grosso modo, pues, es que ella piensa, esto es lo que ella quiere ver, es el objetivo, lo que desea, lo que busca. ¿Ok? Y vamos haciéndolo por bloquecitos para que lo vamos a ir entendiendo. Entonces, la computadora desea verificar la presión que hay en el riel, la objetiva. Verificar presión objetiva en el riel. Que si yo necesito 1000 libras, 10.000, 20.000, 5.000, las que sea, estén. Eso es lo que aspira a ver la computadora. Listo. Voy a mirar cuánta presión tengo en el riel. Entonces ella se hace esa pregunta. Bueno, yo necesito 3.000 libras en el riel. ¿Está esa presión en el riel? Esa es la presión objetivo. Ella va a recibir una respuesta del sensor de presión y le dice, perdón, sí. Ah, bueno, listo. Yo necesitaba 3.000 libras, tengo 3.000 libras. Ok, excelente. En ese momento gestiono el tiempo de inyección según el mapa de inyección, valga la redundancia. Gestiono el tiempo que se va a quedar abierto el inyector, porque ya en un mapa de inyección dice que si ese inyector está abierto, vamos a mirarlo, eso lo vimos la vez pasada. Venga, devolvámonos un poquito acá. Decimos que si ese inyector está abierto 0.5 milisegundos a 12.000 libras, nos entrega 11 milímetros por stroke. Eso es lo que está grabado. O sea, aquí lo vemos en unos dibujitos, pero ya en software, en programación, dentro de la computadora están las tres variables: presión, tiempo y entrega. Listo. Entonces volvamos acá, donde, ok, hay presión. Sí, señor.
Listo. En ese momento vamos a hablar del encendido. Me voy a enfocar en este flujograma en el encendido. Entonces dice, bueno, hay presión, necesito 3.500 libras. Le doy start, tengo 3.500 libras, listo, sí señor. Ahí permito que el inyector se abra. Si no tengo 3.500 libras, nunca va a haber presión, nunca va a haber pulso de inyección. El las libras son el maestro y el pulso de inyección es el esclavo. Si hay presión suficiente para poder que se abra el mapa de inyección para ir al inyector, va a abrir el inyector. Si no hay la presión suficiente, no abre, listo. Entonces eso sería lo ideal. Si eso funcionara, estaría perfecto. Pero es que también puede que nos diga, no, no tengo la presión objetivo, me falta. Usted me está pidiendo 3.500, pero yo solo tengo 3.000 libras. ¿Qué le toca hacer a la computadora? Gestionar la válvula que controle la presión. Puede ser una válvula de succión o una válvula que controle por el lado de la presión, lo que hablamos hace 15 días. La presión se puede controlar dejando entrar más combustible, más presión, menos combustible, menos presión. Y lo mismo por el otro lado. Si yo dejo retornar poquitico combustible desde el punto de vista de la galería de presión, voy a tener más presión, pero si dejo retornar mucho, se me cae la presión. Entonces, en este caso, la computadora preguntó, ¿tengo la presión objetivo? Y el sensor le respondió, no. Como le dijo que no, entonces de una la computadora dice, bueno, voy a actuar sobre la válvula reguladora de presión. Y entonces vuelve y le pregunta, como ya actué, ya está la presión objetivo. Y el sensor de presión le responde y le dice, sí, ya sí logré. Usted quería 3.500 libras, en este momento tengo ya las 3.500 libras. Se hizo el caminito un poquito más largo, pero también ya gestionó el pulso de inyección, según el mapa. Ok, mire que el caminito fue un poquito más largo, pero lo hizo. Pero ojo, también hay otra respuesta que le pregunte, hey, ¿hay presión de combustible? En la presión objetivo. Y él le diga que no. No, no. Usted necesita 3.500 y yo fui solo capaz de subir a 3.200. Se queda ahí hasta que logre obtener la presión objetivo. Si no logra la presión objetivo, no hay encendido. Y no siempre va a haber código de falla. Entonces, si no logra la presión objetivo, no abre el inyector. Entonces muchos podrían interpretar que el vehículo no enciende, es porque cogieron con un osciloscopio, se fueron a medir el pulso de inyección y resulta que no hay pulso. Entonces ahí nos puede engañar el diagnóstico y creer que es un problema de computadora o un problema de corriente o algún otro problema eléctrico o electrónico que no nos está dejando abrir el inyector. No, es que no está pulsando, entonces la computadora es la mala, una suposición, porque me ha tocado dar soportes de eso, o a uno, no viejo, es que no tengas computadora, el problema es que no hay presión, y si no hay presión, no abre el inyector. Volvamos. Verificar presión. Pregunta, le dice la computadora al sensor, necesito 3.500 libras, ¿las tengo? Sí, sí las tiene. Listo, abre el inyector y enciende el vehículo. Le pregunta, pero otra opción. Me dice, no tengo la presión. Bueno, hágale, tranquilo, yo voy a gestionar sobre la válvula y ya le aviso. Y vuelve y le pregunta, bueno, al sensor, si ahí está la presión que yo necesito. Y le dice, sí está. Listo, abre el inyector, prendió el carro y se fue. Pero más adelante les voy a explicar cuando estos ajustes son tan grandes que puede suceder. Listo, digamos que este no es un ajuste grande, que es un ajuste mínimo que lo pudo hacer la computadora, porque en ese momento pasó algo, se ajustó, pero después se cuadró. Listo. Pero le puede decir, venga, si hay presión, y le diga, no hay presión. Bueno, señor, entonces hágame el favor, hasta que usted no gestione el regulador y pueda generarme la presión objetivo, yo no le voy a dejar abrir el inyector, que es el caso que les estoy comentando en este momento. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ojo, voy a estar constantemente siempre hablando de lo mismo. Presión, presión, presión. Mire, que si no hay presión, no hay encendido. O sea, prima la presión que el pulso de inyección. Cuando haya presión, la computadora dice, listo, sí, voy a prender este motor porque se necesita. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, muchachos. Entonces acá vamos a como entender un poco desde el punto de vista de una manera gráfica qué es lo que le estoy diciendo. Aquí tenemos en el número 1 el tanque de combustible, donde está el depósito, su filtración, su pescador, todo lo que ya conocemos, pasa por una tubería 2
va a la bomba de transferencia, la cual puede ser mecánica o eléctrica, lo hablamos hace 15 días, listo. El número 3 es la bomba de transferencia, la cual va a entregar un caudal a una presión mínima que garantice que la bomba de alta pueda trabajar, listo. Entonces decimos que en la galería 4 ya hay un caudal con una presión preestablecida que requiere el sistema. Es bajita, no es una alta presión. Pero cuando esta baja presión falla la alta, sea para bien o para mal. Si aquí hay una sobrepresión, aquí va a haber sobrepresión. Si aquí en este punto hay una baja presión, aquí va a haber una baja presión. Listo. Tenemos en el 5 una válvula de succión, una SCV. Entre más amplio esté el espacio en esta válvula, más va a dejar succionar de la bomba. A mayor succión de la bomba, mayor presión. A menor succión de la bomba, menor presión. ¿Cómo se controla eso? Con esta electroválvula, que es eléctrica y controlada electrónicamente por la SM. Esta es la que le dice a qué punto va a estar abierta. A un 25, a un 75, a un 55, bueno, a un 100%. Más adelante vamos a ver las gráficas y vamos a entender qué pasa acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que busca la computadora? Gestionar esta válvula, siendo la succión, o gestionar esta otra. Pero aquí ya controlamos la presión, es por el lado de la presión, derivando un retorno a tanque, depende del tamaño del orificio o del caudal que se pueda retornar, es que depende de la presión acá. Si derivamos mucho combustible por esta, la presión cae. Si derivamos poco combustible o nada, la presión aumenta. Listo. Entonces aquí en el 7, en esta galería, hay una presión. El 6 es la bomba que estudiamos hace 15 días, una bomba que la llamamos de alta presión, que transfiere un caudal a un alto caudal, que es capaz de sostener una alta presión sin que falle. Listo. Tenemos acá el 10, el riel, donde se acumula toda la presión del combustible, el common rail que llamamos. Tenemos un fusible hidráulico, llamémoslo así. Eso es una válvula de protección, la cual puede estar tarada, digamos, a 35.000 libras. No es que sea un retorno, sino que es un fusible hidráulico, como lo digo, o sea, una protección. Si aquí necesitamos 35.000 libras, por cualquier motivo se están pasando las 35.000 libras, ¿qué hace? Esta válvula se vence porque esto es mecánico, está tarado el resorte a 35.000 libras y deja derivar parte del combustible que está acá a retorno. Entonces, ¿qué se logra con esto? Controlar la presión. No es que este sea el retorno del riel, cuidado con eso, no es el retorno del riel. Esto es una válvula fusible que protege que no haya una sobrepresión. Listo. Y aparte de proteger que no haya una sobrepresión, coge las oscilaciones de presión que hay acá dentro del riel para que la presión sea estable. Continúa, este combustible viene hasta el sello del inyector acá abajo, el cual va a ser accionado por esta electroválvula que es eléctrica y gestionada electrónicamente 14, aquí el numerito 14, por la SM. Pero no me quiero centrar en este punto, me quiero centrar es en este y en este versus la presión que hay aquí en el riel. Listo. Entonces, ahorita ya lo miramos vimos el flujograma, sabemos cómo piensa la SM. Aquí lo vimos de una manera gráfica y nos vamos a concentrar en estas dos válvulas. Los sistemas de hoy en día pueden tener esta y esta. Pueden tener las dos válvulas. ¿Ok? Puede tener esta solita o puede tener esta solita. Eso es indiferente. Cuando tengan las dos válvulas es porque son sistemas de inyección muy avanzados. Y mínimo deben tener inyectores piezoeléctricos. Ahora bien, continuemos. Entonces, acá vamos a estudiar un poco la arquitectura de la computadora y cómo ésta es capaz de gestionar una parte mecánica del inyector, la punta, y cómo es capaz de gestionar un ingreso o un control de presión de flujo de salida de una bomba, de un líquido, listo. ¿Por medio de qué? De un sensor de presión de riel, este que estamos viendo acá,
y por medio de esta electroválvula. ¿Ok? Entonces nos vamos a entrar como dentro de la computadora, valga la redundancia, cómo piensa, cómo hace, cómo actúa ella. Listo. Hablemos un poquito de la SM. Tiene una fuente, le llegan 13, 14 voltios. Ella ya regula, saca 5 voltios o 3.3 voltios, lo que necesite para los drivers, para el microprocesador, para los acoples de señal, entre otros, ¿cierto? Aquí vienen señales análogas, voltajes variables, sinusoidales. Aquí las acopla entre y este le entrega al procesador unos y ceros, que ese es el lenguaje que él entiende. Dentro del procesador hay una memoria, un reloj, está el procesamiento, listo, procesamiento de datos. Luego, por el MUX, se conecta al bus de datos, que es donde nosotros conectamos el escáner y podemos ingresar a observar lo mismito que está observando el micro y las memorias, ¿ok? Y por acá, esta misma comunicación, la que necesiten otros módulos, hablando de una red CAN, la van a poder obtener por esta línea. Entonces acá entra los sensores, las señales se procesan, las lee el micro y basado en esa información él toma acción por acá en los drivers. Todos los actuadores son bobinas porque tenemos que generar un movimiento y ahí vamos a transformar la energía eléctrica en energía magnética y la energía magnética en movimiento. Ok, bueno, entonces vamos a ir paso a paso. ¿Cómo es que la computadora entiende esto? La señal primordial que una computadora montada en un sistema Common Rail siempre va a estar testeando es esta: la señal de presión de riel. ¿Cuánta presión hay en el riel? ¿Cuánta presión es el objetivo? Y si en realidad está igualita. Entonces, como el objetivo del Common Rail es tener un riel común, una presión común, la información de mayor importancia, con un porcentaje más alto, es saber cuál es la presión en el riel. Luego, ella necesita saber a qué RPM está el motor. Con eso se puede dar cuenta si el motor está apagado, si está en ralenti, si va en una etapa de potencia, si está en alta, bueno, infinidades. O sea, necesita saber las revoluciones de motor. Y luego, después de esto, necesita saber en qué posición está el acelerador. De la manera que la computadora, la SM de motor, entiende o se comunica o sabe qué es lo que nosotros como conductor queremos, es por medio del acelerador. Si lo voy tocando suavecito, ya sabe que vamos tranquilos. Si lo piso duro, es porque me lo va a pasar a un carro o va a meter un cambio. Entonces ella interpreta. Si voy a fondo constantemente, necesito llegar rápido. De la manera que ella entiende, o nosotros le comunicamos lo que nosotros necesitamos, es con el pedal del acelerador. Listo. En ese orden jerárquico es que la computadora tiene predestinado dentro del micro lo siguiente: cómo y cuándo y qué cantidad va a gestionar de ciclo de útil sobre esta válvula, que en este caso esta válvula es la que controla la presión en el riel. Ojo, volvamos. Este sensor de presión le dice, vamos a hablar del encendido. Abre switch y le dice 0 presión en el riel. Ah, ok. Luego llega y dice 0 revoluciones. Muy bien, está apagado. Tercero, no está oprimiendo el pedal del acelerador. Me confirma de que, y habrían otros sensores, podría ser que el clutch esté pisado, si tiene switch neutra que esté en neutra, que el sensor de temperatura esté frío, que el MAF no esté mostrando nada. Pues todas esas condiciones le diría a ella que es que va a encender. Pero en este momento concentremos solo en estas tres que son las de presión. Listo, para ella, presión, RPM y posición del acelerador. Con esas tres señales, ella actúa sobre la válvula de control de flujo de combustible. Entonces tenemos un problema de encendido, revisemos que haya presión. Si no hay presión, pues revisemos el sensor. Si no hay, si el sensor está bueno, revisemos que si le esté llegando las RPM al motor, y después que se haya comunicación con el pedal del acelerador, y lo más importante, que tenga combustible, que no vaya a ser que no hay presión, pero porque no haya combustible. ¿Ok?
Bueno, ya después de que ella hizo todo esto, que identificó presión, revoluciones, pedal del acelerador, actuó sobre la válvula, porque en la memoria de la computadora dice que para encender necesita 3.500 libras. Entonces ya dejó todo listico para cuando iniciemos y demos start, hayan las 3.500 libras. Cuando le damos start y están las 3.500 libras, inmediatamente después de que verifique que están las 3.500 libras, ahí sí, abre el inyector. Ahí comanda el inyector y empieza el funcionamiento. Si le da start y no llega a las 3.500 libras, no hay pulso de inyección. Ojo, si estoy hablando que son 3.500, 4.000 libras, eso ya por marca varía, pero hablemos de que sean 3.500, un supositorio. Si no hay 3.500 libras después de que ella gestionó esta válvula, por medio de esta información, no le llegó a la válvula, a la computadora, le llegó la información, gestionó sobre esta válvula y le dijo, vea, yo con este ciclo de UTI necesito 3.500 libras, si no le llegó, ella no abre el pulso de inyección, pero si le llega, abre el pulso de inyección. Entonces ahí ya comienza todo el proceso. Ya hay otros sensores como el MAF, como temperatura, como presión de turbo, altura a nivel del mar, y temperatura de combustible, temperatura de refrigerante, bueno, en fin, otra serie de sensores, de sensor de velocidad, otra serie de sensores que le ayudan a hacer ajustes a la inyección, pero que no cortan o que no impiden que el inyector abra. Si estos tres sensores, presión, RPM y pedal de acelerador, están bien, el motor enciende. Ya después esos ajustes de inyecciones, que porque el motor esté con un sub y baja, que pistonee, que eche humo, listo, ya tenemos que empezar a gestionar primero por estos y ya después mirar, según la falla, cuál de estos otros sensores puede estar dando esa falla para ajustar esas pequeñas cantidades. Pero los problemas más grandes en el sistema Common Rail están por presión, RPM y pedal del acelerador. Si entramos a hablar de por qué puede estar la presión inestable, eso sí es un mundo, eso sí lo hablamos hace 15 días. Hay infinidades de variables que pueden generar que no haya una presión ideal. Ahorita vamos a ver como un mapa de inyección interno en la computadora para que ustedes me entiendan lo que les estoy diciendo sobre qué sería lo ideal. Listo. Entonces hasta aquí estamos claros. Lo repito por última vez. De esta manera esto queda grabado para que lo sigan viendo. Principal sensor, o principal información, digámoslo así, cuánta presión hay en el riel. Segundo, cuántas RPM tiene el motor. Tercero, si tiene o no demanda de acelerador. Basado con esto ya dice, listo, actúo la válvula que me controla la presión para que me dé lo que tengo en el mapa de inyección. Cuando le da start, llega lo que ella quiere o lo que está en el mapa, le dice, sí, bueno, listo, ahora sí abro el inyector, el motor enciende. Ya después de que el motor enciende, si todo lo otro está bien, va a funcionar bien, o si no, entre otros sensores, más los tres que acabamos de hablar, pueden generar inestabilidades, un motor para arriba y para abajo, muy loquito, con sub y baja, con humo, pistoneo, pero ya entendieron que lo principal es la presión, listo. Entonces ahora vamos a hablar y nos vamos a meter un poquitín acá, a la memoria, según la información que le llegue, cómo acá en este procesador se gestiona la misma. Entonces hablemos. Vamos a hablar del proceso ideal, y es lo siguiente. 3.500 libras, lo que acabamos de ver, abrimos switch, le damos, y nos dice que sí, 3.500 libras, da los primeros giros del motor, sube hasta acá, en este punto, acá en este punto, va a abrir la inyección, porque ahí ya dice que tiene las 3.500 libras, vuelvo y repito, es lo ideal. ¿Cómo hace para tener estas 3.500 libras? Porque acá llega y le dice, sí señor, 3.500 libras, con la información ella que actuó un ciclo útil. Esta valvulita que estamos viendo acá es la siguiente, muchachos, para que me entiendan la gráfica. Vamos a enfocarnos y vamos a decir que este controla la inyección por este. Listo. Esta valvulita, que es la 5, que es la que controla el flujo
de entrada de combustible a la bomba de alta es esta misma bombita, esta misma valvulita, lo cual quiere decir, esto es como un 40% de ciclo útil, y dice que, pongámoslo en numeritos exactos, 25% de ciclo útil nos deja pasar un 25% de caudal, y con ese 25% de caudal vamos a obtener 3.500 libras. El ciclo útil se contabiliza es en la línea del menos, esto es 12 volt y esto es tierra. Quiere decir que ella está operando por cada ciclo 25%. Y con ese 25% obtenemos un 25% de entrada de caudal de combustible. Hasta ahí todo bien. El carro encendió, no hubo ningún problema, no hay nada anomalía, ¿cierto? Pero resulta que cuando le damos start y hacemos los primeros giros al motor, por aquí viene una información del sensor de presión de riel, por aquí se acopla, viene, y entonces nos vamos a entrar acá. Esta gráfica que está acá es lo que está aquí adentro. Entonces, ¿qué dice? Ojo, la que hay que seguir es la línea azul, pero miren la que está siguiendo, la línea anaranjada. Hay menos presión de la deseada. Ok, entonces ¿qué hace la computadora? Aquí dentro del procesamiento dice, venga, a la memoria, el procesador dice, vea, a mí me están llegando me están llegando 3.000 libras, pero usted me dice a mí que para yo poder abrir el inyector necesito 3.500. Entonces la memoria le dice, sí, no hay ningún problema, venga, no se desespere por eso, démosle solución. ¿Qué hacen? Abre el ciclo duty, lo deja más tiempo excitada la bobina de la válvula, y lo que hace es que mire la diferencia. Para poder sostener las 3.500 libras, ahí hay un problema evidente de presión, listo, eso sí está claro. Nos va a dejar entrar más caudal de combustible para poder lograr las 3.500 libras. Más adelante les voy a explicar si esto se sale de ciertos parámetros, qué sucede, porque es un problema que eso se salga de los parámetros. Listo. Entonces vamos bien. Retrocedamos. Ideal. Cuando prende y llega todo está bien, no hay que actuar nada. Pero casi siempre no es lo ideal. En este momento nos está diciendo que hay menos presión. Entonces, ¿qué hace ella? Le dice la memoria, no, venga, aprimo el ciclo útil. El driver abre el ciclo útil. Lo que hace es abrir más el paso de combustible, más caudal. La bomba de alta recoge más caudal y por ende comprime más y ya, listo. Sal si puede, se acabó el problema. Mire cómo quedó. Lo ideal sería, vamos a ver si soy capaz de pescarla, la azulita, pero mire que son tan parejitas que ni las alcanzamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que ya suplió la cantidad de combustible, la presión que necesitaba. Recuerden el flujograma que hablamos ahora. Ella pregunta, ¿presión objetivo? Sí, listo, ahora el inyector. ¿Presión objetivo? No. Cuando le dice presión objetivo no, ¿qué es esta? ¿Qué hace ella? Viene, presión objetivo no, ¿qué hago? Le aplico ciclo duty. Y aplicarle ciclo duty, hablo mal la válvula. Y cuando abro mal la válvula, logro contrarrestar la caída de presión. Ese motor se va, ese motor funciona bien y todo quedó bacano, listo. Esos ajustes los hace, alcanza a imaginar una frecuencia de 1000 Hz, 1000 ajustes en un segundo. Eso es una cantidad grandísima. Es una forma pues de expresarlo. Pero lo que quiero que entiendan es que esto es lo que está dentro de una computadora. Ahora, si esto son ajustes pequeños, pues esa es la finalidad, porque pueden haber sobrepresiones, que un inyector, bueno, hay muchas cosas que pueden suceder que haga que fluctúe, pero ella la va a controlar. Pero cuando ya son ajustes demasiado grandes, grandísimos, que ya hay una pérdida de fuga considerable, te puede prender check, no te puede encender. Entonces ahí es donde necesitamos herramienta muy puntual, manual, eléctrica y electrónica. Una herramienta manual fundamental es relojes para medir presión. Ahorita les voy a mostrar un kit en el cual es completísimo para empezar un diagnóstico cuando todo esté montado en el vehículo.
poder desde el mismo vehículo gestionar bomba, inyectores, tuberías, riel, actuar la SSV, la IPR, bueno, en fin, una cantidad de diagnóstico muy importante. Vuelvo y le repito, para que no nos vayamos así con la cabecita agachadita para el matadero y después ese vehículo le metieron unos buenos dineros en el sistema de inyección, hablando de Colombia 10, 15 millones, hablando de Perú 10 mil, 15 mil soles y el vehículo sigue malo. El propietario nos va a caer a nosotros. Y el del laboratorio, no siempre, pero algunas veces, va a poder decir yo hice mi trabajo bien, habiéndolo hecho bien, pero otras veces pueden tener las dudas. En fin, el que responde somos nosotros, evitemos eso, listo. Bueno, entonces, ahora vamos a observar cuando es lo contrario. Antes teníamos teníamos baja presión, aquí lo podemos observar, mire la línea, listo. Pero acá ya tenemos, es más. O sea, no puede estar por encima, no puede estar por debajo, puede estar cruzando arriba y abajo, que eso es lo que normalmente uno ve en el escáner, pero vamos a partir de que esta diferencia es muy grande. Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo mismo que preguntamos ahora. Abrimos switch, miramos cuánta presión hay en el riel, 0. ¿Cuánto necesito? 3.500 libras. RPM 0, pedal del acelerador 0, ese motor se va a encender. Da los primeros giros, pero se pasa de 3.500 libras y llega, digamos que las 3.500 en esta zona acá, llegó para las 4.000, 3.800 libras. Entonces la computadora dice, hey, mira, en el procesador, vos me estás pidiendo, le pregunta a la memoria, me estás pidiendo 3.500, pero me están llegando 3.800. La memoria le dice, tranquilo, no hay problema. Actuamos el driver y lo que hacemos en este caso es mermar el ciclo duty. Mire, recuerde que los picos de abajo son los del menos. Y cuando esté este activado, se abre la válvula. Entonces, ¿qué pasa? Ya le dice, no, tranquila, mermemos el ciclo duty. Y miren lo que sucede. Le cortamos le cortamos flujo, cantidad de entrega de combustible a la bomba de alta. Entonces la teoría es que si la bomba de alta recibe harto flujo de combustible a una presión constante, va a ser capaz de comprimir y de elevar la presión al otro lado, lo que se desea. Pero si no logra llegar a la cantidad de presión deseada, le toca hacer cualquiera de estas dos jugadas. En este caso hicieron esta. ¿Y qué sucede? En ese momento regula la presión, le tumba caudal a la de succión, la bomba de transferencia o la bomba de alta presión comprime menos combustible, envía menos combustible a menos presión y ya. O sea, si puede, se regula el problema. Pero recuerden, ojo, en cualquiera de las dos opciones, ajustes pequeños no hay problema. Pero cuando ya sean muy grandes, ya sí van a haber dificultades, que las vamos a ver a continuación. Repasemos un poquito. ¿Por qué se podría caer la presión en alta? Porque las bombas de transferencia, sea cual sea, trocoidal o eléctrica, no están entregando el suficiente caudal y la suficiente presión en el tiempo determinado. Una, que no haya combustible en el tanque, me ha sucedido ir a hacer domicilios muy adentro en empresas mineras y resulta que era que no tenía combustible. Otra, que el pescador del tanque o lo que sea mecánicamente esté dentro del tanque vaya hacia arriba, tenga fisuras, entonces por ahí coge aire y no es capaz de elevar la presión, filtración tapada, estado de la bomba de alta internamente, un inyector abierto, una falla electrónica, una falla eléctrica, que nos evite esto. Como sabemos que la idea es presión, vuelvo y le repito, ahorita les voy a mostrar una herramienta indispensable, o sea, eso es indispensable, como para aquel que tenga su arte para reparar motores, tan indispensable como un torque, como para un electricista, tan indispensable como un multímetro, como para alguien que trabaje freno y suspensión, como un gato, un elevador, listo. Esa herramienta, si nos queremos dedicar a hacer dinero y prestar un buen servicio
con los sistemas Common Rail, hacer diagnósticos puntuales, la necesitamos. Para que no empecemos con la divinología, que puede ser esto, que puede ser esto, y tratamos de arreglar adivinando, y se nos vuelve todo más largo. Y hay en algunos casos que tratando de arreglar adivinando hacemos otros daños. O descuadramos un carro que tengamos ahí dentro del taller, que hemos prestado algún sensor o algún inyector para ver cómo funciona. Si el problema es ese, ya no funciona ninguno de los dos, entonces ya nos enredamos. Entonces tenemos que volvernos muy profesionales en eso, muchachos. Ok. Y una causa de una alta presión podría ser un problema en la baja, que por algún motivo se esté generando más presión y mayor caudal por la bombita trocoidal o por la bombita eléctrica, que el sistema de regulación no esté funcionando bien. Recordemos que las bombas no levantan presión, quien levanta presión es la obstrucción o la diferencia de áreas, algo esté pasando ahí y genere eso, entonces se nos aumenta la presión. Que haya una mala gestión desde el punto de vista electrónico, o que haya una falla mecánica en esta válvula que por mugre se esté atorando, se esté atascando y no se deje accionar bien. Listo. Esas serían como las fallas de la alta presión. Pero como le digo, estoy hablando de supuesto, es mejor tener la herramienta y poder diagnosticar desde una manera muy puntual. Entonces, volvamos acá. Lo que sea que llegue acá lo va a comparar con la memoria. Si es igualito a la memoria, actúa acá y todo quedó bien. Si hay algún desfase, ya hay un programa preestablecido, un software, que le va a decir qué tiene que hacer con esta señal para poder lograr esto. Ok, entonces vamos a resumir. Primero, el sistema de inyección Common Rail es para cuidar el planeta. Segundo, son dos variables importantes. La más importante es la presión y la otra son las variables de MAF, bueno, sincronización, ajustes de inyección, ¿cierto? Luego vimos el proceso, el flujograma. ¿Cómo piensa la computadora? Presión objetivo y le pregunta al sensor. Si la hay, el sensor le responde sí, abre el inyector. Si le pregunta que si hay la presión objetivo y no la hay, le dice, bueno, tranquilo, viene y hace lo que estamos diciendo acá, actúa la válvula. Pero después de que actúa la válvula, vuelve y pregunta. Listo, si se corrigió o no se corrigió. Entonces si le responde que sí, listo, no hubo problema. Si se corrigió, y vaya a actuar sobre el inyector. Pero si no se corrigió, tiene que seguir moviendo este pulso, este ciclo duty, perdón, hasta que logre controlarlo. Si no logra controlarlo, no va a ser capaz de prender, no va a encender el motor. Por ese lado se volvería más largo el caminito para poder gestionar el inyector. Luego hablamos de mecánicamente cómo está el tanque, por dónde sube la tubería, cuáles son las válvulas, listo. Ya luego pasamos a estos mapitas, que es cómo se gestiona, qué es lo que hay adentro de la SM, cómo trabaja, cómo se procesa la señal, listo. Y entonces ya, por último, vamos a mirar si la válvula es normalmente cerrada o es normalmente abierta. ¿Cuál válvula? Me voy a ir hasta acá, hasta arriba. Esta válvula, muchachos. Esta. Estamos hablando de esta. Puede ser normalmente cerrada, o sea que esta flechita esté aquí abajo. O puede ser normalmente abierta, como lo estamos viendo acá. Si es normalmente cerrada, si esto no lo excita, jamás va a pasar combustible por acá y esto no va a poder elevar la presión. Si es normalmente abierta y no se está actuando, va a dejar pasar un caudal tan alto que aquí se va a sobrepresionar y la computadora prende pistón y ¡pum!, apaga el motor porque sabe que va a hacer un daño. Listo. Entonces nos vamos a concentrar en este. Ojo, en este punto. Que ese punto es este que le estoy mostrando acá. Acá. Listo. Si es normalmente cerrada, para poder abrirla, tiene que empezar a aplicar un ciclo duty, que el ciclo duty es esto que estamos hablando acá en porcentaje, 25, 75 y 100. O sea, si fuera normalmente cerrada y tuviéramos que abrirla del todo, habría que aplicarle un 100% de ciclo duty para poder que dejara pasar. Pero viceversa, si fuera normalmente abierta,
Para poder cerrarla del todo ya sería lo revés. Aquí está cerrada sin necesidad de aplicarle corriente. Aquí tocaría aplicarle un 100% para poder cerrarla y viceversa. Si quiero irle mermando le pongo un 25, un 75 y un 100. ¿Listo? Entonces son los dos tipos de posiciones que pueden estar las válvulas, normalmente abiertas o normalmente cerradas. Y no importa si son, ojo, aquí otra vez me subo y les muestro. No importa si es esta válvula o esta. Ok, cualquiera de las dos puede ser normalmente abierta o normalmente cerrada. Ok, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Vamos acá. Listo, acá estamos. Entonces, vamos a hablar teóricamente cómo funcionaría en el momento de encender si todo está perfecto. Pero hablemos si es normalmente cerrada o normalmente abierta. Concentrémonos en este. Si es normalmente cerrada. Para poder encender, la computadora sabe, ya aquí en la memoria está guardado, que tiene que generar un 25% de ciclo duty y que al generar un 25% va a pasar un 25% de caudal hacia la bomba y con ese 25% de caudal va a lograr las 3.500 libras. Sale, no hay problema. Funcionó, encendió el vehículo. Pero otra opción es que sea normalmente abierta. Ya le toca aplicarle un 75% de ciclo de útil porque le tocaría venir desde acá hasta acá, hacer todo este recorrido de acá hasta abajo para poder garantizar que pase un 25% de combustible por acá que nos garantizaría las 3.500 libras. Listo. Esto es en el escenario ideal. Pero hablemos de algo. ¿Qué pasa si tengo una pérdida de presión? O sea, mis queridos amigos, esta gráfica. Mire, necesita esta gráfica, pero tengo esta. ¿Qué le toca hacer a la SM? Pille pues. Ella le toca coger y donde tendría que aplicar 25% de ciclo de útil, le toca aplicar un 75%. Mire, va a pasar un 75% de caudal para lograr 3.500 libras, donde cuando está en óptimas condiciones solo pasa un 25% de caudal y logra tener las 3.500 libras. Esto es evidente que hay una caída de presión no sé de dónde, hay que encontrarla, porque le está tocando gestionar un 50% más para poder lograr las 3.500 libras. Ojo, ideal, 25% y con eso es capaz de tener 3.500 libras. Se dio cuenta la SM por medio del sensor de presión que no los tenía y empezó a actuar sobre esta válvula, acá, sobre el ciclo duty. ¿Qué le tocó hacer? Listo, le tocó aplicarle un 25%. En ese momento le preguntó al sensor, ¿qué hubo? ¿Ya tiene las 3.500 libras? Y él le dijo, sí, ya las tengo. Listo, entonces ¿qué le tocó hacer? Mire, vea, mire lo que se perdió. Porque se perdió un paso. Debería estar acá y mire dónde está. Hablemos al contrario. Resulta y acontece que acá es normalmente abierta y tendría que poner un 75% de ciclo útil para que pase un 25% de combustible para que comprima 3.500 libras. Pero resulta que no le dio. ¿Qué le tocó hacer? A meterle menos ciclo de útil para abrir más el paso de combustible, lo mismo que acabé, lo hicimos abrir y abrir para poder compensar esa pérdida de presión. Ok, que fue lo del mapa. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Mire qué pasaría. Se nos perdería un paso, o sea, de un 100 se nos pierde un 20%. Me explico. Cuando este sistema necesite llegar a un 100%, no va a ser capaz de llegar a un 100%, sino por allá un 80% porque ya se gastó una parte. ¿Por qué? Porque hay una fuga de combustible, hay una pérdida de presión de combustible, la cual así le metamos el 100% del porcentaje de la válvula, no nos va a ser capaz de supesar eso. ¿Ok? Eso es como que nos vayamos de paseo. Llevemos 1.000.000 de pesos o 1.000 soles. Saliendo de la ciudad se nos chuzó una llanta, se nos explotó una llanta y nos tocó comprar una llanta por ahí en el camino.
¿Qué pasa? Ya no vamos a tener el millón o los 1.000 soles para gastar en el paseo, sino que ya nos tenemos que medir un poquitico. O sea, o ya no vamos a desayunar donde queríamos desayunar, o no vamos a entrar al balneario que queríamos entrar porque ya no tenemos todo el dinero. ¿Por qué? Porque nos lo gastamos en algo que no estaba previsto. Así funciona esto. Nos gastamos una parte de ciclo útil en algo que no estaba previsto. Ahora, esa es cuando es por pérdida de presión. Pero venga, ahorita por aumento de presión. ¿Qué pasa? Se nos va a mover una parte muy importante. Venga, yo miro acá, pérdida, aumento, sí. ¿Qué sucede? Si yo donde tenía que meter un 25%, en este caso me toca meterle un 15% porque me toca cerrar mal la válvula, con un 25% que iba a pasar por acá, yo iba a ser capaz de tener 3.500 libras. Dejé pasar un 25% por acá de combustible y no tengo 3.500 sino 5.000 libras. ¿Qué le toca hacer a la SM? Lo mismo, coger y disminuir el tiempo de inyección, el ciclo útil de la válvula, llevarlo a un 15%, dejar que solo pase este poquitito de caudal para que sea capaz de tener las 3.500 libras. Y lo mismo acá, donde le tendríamos que meter un 75% para cerrar la válvula, nos toca meterle un 85% para que solo quede este espaciecito acá y podamos comprimir las 3.500 libras. En ambos casos vemos que se nos pierde una parte del proceso. O sea, cuando suceda esto, lo que les quiero decir es que puede que el carro siga trendiendo y trabaje, pero en el momento que se necesite potencia no va a tener la suficiente potencia. Y puede que le estemos buscando por un montón de partes y no hagamos como este previo análisis. ¿Ok? Y puede ser una fuga, puede ser una obstrucción, puede ser un filtro tapado. Lo más sencillo, que se reviente un pescador o que dentro del tanque el tubito que va hasta el pomo de abajo y es capaz de succionar el combustible tenga poritos. Para pasar esto, el carro no falla por encendido, el carro te prende, pero el cliente se nos queja que cuando necesita de potencia no la tiene y que le toca bajar un cambio para poder obtener lo que él necesita. Entonces mire, como si entendemos esto, podemos entender los problemas. ¿Ok? Ahorita miremos como un mapita de miles de mapas que puede tener la memoria interna del microprocesador. Entonces miremos, vamos a analizar cantidad de combustible, milímetros por stroke, tiempo de abertura del inyector, PSI que se esperan o presión que se espera en el riel y según las RPM. Repito, eso es una de tantas cartografías que podría existir. Entonces nos dice que a 800 RPM necesitaría 3.500 libras. Para lograr esto necesita 3.500 libras, 1.60 milisegundos abierto el inyector y que en ese momento tenga 3 milímetros por stroke. El motor enciende bien. A medida que suben las revoluciones, mire, sube las revoluciones a 1000, sube la necesidad de presión en el riel 5.500, pero ojo, merma el pulso de inyección a 1.50, pero ojo, aumenta la cantidad de entrega de combustible. Vayámonos por acá, a las 3.000 RPM, 18.000 libras, 1.18 milisegundos y 18 milímetros por stroke. Entonces aquí la pregunta es, mire la variable del inyector. A medida que aumenta el requerimiento de presión y de RPM y de entrega de combustible, va mermando el pulso. Y nosotros decimos que la cantidad de combustible es versus el tiempo del inyector abierto. Pero resulta que en el diésel no. En el diésel prefieren ir disminuyendo el tiempo de inyección, pero ojo, van aumentando las libras de presión. Que eso es lo que vimos por acá, se los voy a mostrar muy puntualmente acá, vea. Ejemplo, 12.000 libras de presión a 1 milisegundo se pasó
a 16 milímetros por straw donde solo necesitaba 11. ¿Qué le tocó hacer a la computadora? Mermar el tiempo de inyección para tener los mismos 11 milímetros por straw, lo cual quiere decir que para proteger la etapa de potencia de la computadora, los ingenieros desarrolladores de estos sistemas prefirieron aumentar la presión de combustible para disminuir el tiempo de inyección. Y a mayor presión de combustible, imagínate cómo se pulveriza, entonces es una ganancia doble. Si subo la presión, mermo el tiempo de inyección y no afecto la etapa de potencia de la computadora que controla los inyectores. Pero puedo pulverizar mejor el inyector, el combustible, perdón. Y también que si tengo más libras y menos tiempo de inyección, puedo gestionar el inyector más veces en un tiempo. O sea, por eso es que hay una inyección 1, inyección 2, inyección 3 o inyección piloto, inyección principal o posinyecciones. ¿Por qué? Porque a mayor presión mermo tiempo de inyección y si mermo tiempo de inyección puedo hacer más inyecciones en un mismo tiempo. ¿Ok? Espero les quede claro eso, muchachos. Y por acá, por lo último, lo que les digo, este es un tipo de herramientas. Con Diagnostool o con Tecnotalleres la podemos conseguir súper, hiper, mega importante. Con esta herramienta podemos hacer diagnósticos muy puntuales desde el mismo, montados en el mismo vehículo. Presiones, presiones de transferencia con el bacómetro, con el reloj de presión, presión en cada inyector, mirar cuán está siendo efectiva la bomba, la presión de la bomba, actuándose con el mismo arranque del motor. Le damos start, te gira la bomba y podemos calcular ahí, medir, diagnosticar cuánta presión tiene la bomba, cuántas presiones está llegando a los inyectores. O sea, es una herramienta súper necesaria, es lo que les digo. Si nosotros tenemos esta herramienta, podemos empezar a gestionar mantenimientos preventivos. Es más, podemos generar una campaña con nuestros clientes. Venga, yo le diagnostico cómo está su sistema de inyección para que usted más adelante se evite gastar un poco de dinero en los daños. No, llegó con el problema. Venga, yo le gestiono bien. Que cuando, antes de mandar para el laboratorio, sepamos puntualmente cuál es el daño. Aparte de esta herramienta, listo, no, yo ya quiero tener esta, pero también quiero cómo gestionar y medir ciertas cosas en el suelo. Hay unos banquitos muy chéveres, hay de muchos precios, hay mucho diagnóstico que podemos irnos utilizando. Y a medida de que vayamos utilizándolo, vamos viendo más las necesidades, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el brochure, vamos a abrir nuestros servicios a nuestra clientela. Y si ustedes están acá escuchándome a mí, hoy, después de un día de trabajo, cansados, es porque les interesa el tema, es porque es su día a día, es que con esto comen. En ese mismo orden de ideas, si ustedes se preparan lo suficiente, imagínate tú en tu zona, en tu área, siendo, aquí en Colombia lo llamamos monstruos, siendo un re monstruo en estos sistemas, te va a llover el trabajo. Y les digo, hombre, da más plática diagnosticar que reparar. Reparar siempre es más problemático y requiere más tiempo. Que usted haga un diagnóstico y cobre 500, 600 mil para acá en Colombia, 500, 600 soles en Perú, eso suma. Y si hacemos 2, 3, 4 diagnósticos al mes, ¿cuánta plática es? 5 diagnósticos, 10 diagnósticos. Y si nos hacemos conocer en el medio donde estamos, eso va a ser una muy buena plática. Hombre, muchachos, colegas, compañeros de acá de Colombia y de Perú, espero me hayan entendido. Espero les haya quedado clara la información. Si no entendieron o necesitan reforzar, pues esto ustedes saben que queda grabado, lo pueden volver a visitar cuantas veces sea necesario. Pueden dejar las preguntas en el chat, se las responderemos en el menor tiempo posible. Puede que aquí les queden varias dudas y ustedes ya también se motiven y empiecen a investigar en internet. Hay mucha información valiosa. Hay gente muy buena que también dicta cursos de esto espectacularmente, pero es muy bueno que se vayan con estos principios básicos. O sea, es mucha la información. Lo que esperamos, tanto Diagnostool como Tecnotalleres, como mi empresa y yo personalmente, es que esta información sea de muy,
mucha importancia para ustedes, que les sirva para solucionar problemas del día a día o que al menos les sirva para autocuestionarse. ¿Qué herramienta necesito? ¿Qué conocimiento necesito para donde yo quiera llegar? O sea, todo ese es el objetivo que tú te traces. Tienen dos aliados espectaculares para lograr esto, porque por ellos es que yo estoy aquí transmitiéndole lo poco mucho que sé. Y ellos tienen la herramienta, entonces, y ustedes tienen los clientes, ustedes tienen el conocimiento. O sea, están todas las variables listas para que esto se dé. O sea, muchachos, ahí la tienen toda. La próxima charla ya veremos diagnóstico con herramientas ya más puntuales, desde el escáner, con un osciloscopio, con multímetro. Creo que alcanzo a hacer unas cositas con opacímetro para que terminemos de cerrar el ciclo. Lo mecánico, el control electrónico que vimos hoy, luego el diagnóstico ya más puntual con otras herramientas, y creo que con eso quedan con unas bases muy fundamentadas, unas bases muy sólidas para que ustedes puedan hacer, vuelvo y les repito, maravillas. Ok, de pronto para la próxima aspiro poderles tener una sorpresa a las personas que veamos que se interesaron más, que estuvieron muy puntuales, que les gusta el tema y que desean adquirir más conocimientos. Listo. Esperemos que el proyecto que estemos trabajando con las tres empresas nos salga a flote para beneficio de ustedes. O sea, todo lo que hablamos es beneficio de ustedes, muchachos. Entonces, no siendo más, un abrazo, Dios me los bendiga y espero les vaya muy bien. Saludos.